Os doy la bienvenida a este webcam sobre Proyecto Online. Como sabéis, hoy vamos a estar hablando sobre cómo trabajar con proyectos en Proyecto Online. Soy Vicente Rubio, administrador de la comunidad Todo sobre Microsoft Project Division, consultor sobre Project Division, con 22 años de experiencia en Project y 14 en Visio. Como ya sabéis, durante esta semana tuvimos un primer webcam de esta serie de Proyecto Online, en el que estuvimos hablando sobre cómo trabajar con las iniciativas en Proyecto Online. Este es la continuación. Hoy vamos a ver cómo trabajar con proyectos en Proyecto Online. Próximamente, a partir del mes de febrero, veremos cómo crear un flujo de trabajo para Proyecto Online. Ya comentamos en el webcast anterior y hoy comentaremos también algo de cómo va este flujo de trabajo. Pues ya técnicamente cómo lo tenemos que crear, aunque os pasé un documento el otro día, lo veréis justamente en el siguiente webcast. Veremos también toda esa parte de reporting que la vamos a desglosar en dos webcasts, uno que cómo crear informes en Excel para Proyecto Online y también cómo crear informes en Power BI para Proyecto Online. Todos esos que ya quieran dedicarse a configurar, vamos a estar viendo cómo administrar Proyecto Online para toda la gestión que tiene que hacer ese administrador de crear usuarios, crear vistas, campos y demás. Esta es la colección de estos 6 webcasts de Proyecto Online. Ya sabéis que esto está dentro de una serie de 18, donde estamos combinando tanto los de Proyecto Online con Proyecto 2016 y Visio 2016. Ya lo conocéis casi todos los que estéis conectados, de todo sobre Microsoft Project Division, la comunidad que ya llevamos en marcha hace 5 años cuando la fundé, y con ese grupo de Facebook, grupo de LinkedIn, el tema de Twitter y el canal de YouTube donde tenemos todos esos vídeos montados. Toda la información podéis acceder rápidamente desde www.icomplutense.com o buscando en internet todo sobre Microsoft Project Division. También sabéis que hemos creado un hashtag en Twitter que es webcasticomplutense, donde podéis encontrar toda la información que tenemos sobre estos webcasts y los vídeos que voy colgando. Este es un enlace que yo creo que es bastante interesante, es el enlace donde te va a describir todos esos servicios que hay sobre Proyecto Online. Estos servicios de Proyecto Online son unos servicios bastante interesantes porque es para aclarar todo lo que podemos ver en Proyecto Online. Diferencias un poquito entre Proyecto Online, Project Lite, Project Server. Como siempre digo, este evento no es de comparativas, ¿vale? Pero a muy grandes rasgos, Project Server 2013 es toda la gestión de proyectos directamente dentro de mi organización, en los servidores de mi organización, y Project Online es la misma gestión de proyectos, pero en la nube de Microsoft. De tal manera que yo voy a pagar un alquiler por las herramientas y la infraestructura. Project Online es la herramienta para el ser jefe de proyectos, directivos y demás. Si es jefe de proyecto tendrá que venir acompañado con Project Pro para Office 365 y Project Lite es justamente la versión reducida. Dentro de Project Online, como ya sabéis, tenemos una serie de servicios, de capacidades con el tema de directorio activo, administración, colaboración, gestión de la demanda, como vimos el otro día. Tenemos toda la parte de gestión financiera y bueno, y un montón de información donde ahí os voy a dejar todos esos enlaces para poder profundizar un poquito más sobre la herramienta. Lo comenté el otro día, repito, en la parte de iniciativas, pero para quien no estuvo o no pudo verlo, que sepáis que también aquí tenéis el enlace. Un ejemplo de workflow de Proyecto Online. En la sesión de iniciativas estuvimos viendo que, y refresco solamente un poquito, que un workflow va a corresponder a ese ciclo de vida de un proyecto. El ciclo de vida de un proyecto comenzaba con la idea, a alguien se le ocurre una idea. Esa idea la plantea a la gente de negocio y la gente de negocio dice, oye, lo que me estás contando no me interesa y te lo rechazo. O lo que me estás contando lo veo bastante interesante y te lo voy a aceptar. Entonces la idea se me va a convertir en una iniciativa. Esa iniciativa se pone en marcha, empezamos a documentarla, empezamos a meter toda la información sobre la iniciativa, empezamos a hacer ese business case o caso de negocio sobre la iniciativa. Dentro de la organización, la gente de negocio llega un momento en el que tiene que decidir qué iniciativas se van a convertir a proyectos. Y entra en juego una cosita que se llama la estrategia. La estrategia es para ayudarme a definir las iniciativas, a decidir cuáles se van a convertir en proyectos. Porque a lo mejor yo tengo directamente un monto de un presupuesto de 80.000 y mis iniciativas van a costar 100.000. ¿Cuáles se quedan fuera? ¿Cuáles entran? Todo eso lo decidimos en esa parte de estrategia. Pero cuando ya directamente me dicen qué iniciativas van a entrar, entra lo que se llama la gestión de proyectos.
La gestión de proyectos dentro de un workflow va a tener esas dos fases que tengo ahí marcadas, la fase de planificación y la fase de gestión. Como ya sabéis, hay veces que las organizaciones necesitamos un workflow para pasar por todas las fases y todas las etapas, porque tenemos gestión de demanda y gestión de proyectos. Pero hay veces que las organizaciones no son tan maduras en la parte de gestión de proyectos, o a lo mejor son muy maduras en la parte de gestión de proyectos, pero es que la parte de gestión de demanda y estrategia la llevan con otra herramienta o no se la han planteado nunca ni llevanlo con Project. Entonces solamente entran a la parte de gestión de proyectos. Y hay mucha gente que incluso no tiene ni workflow para trabajar. Directamente lo que hace es que cuando arranca un proyecto empiezan ya a planificar el diagrama de Gantt. Todas esas alternativas podemos verlas. Pero aquí hoy nos vamos a centrar en cuando estemos en esa fase de planificación y gestión y sobre todo cuando ya tenemos que planificar un proyecto con tareas, recursos y demás. Solamente como recordatorio, este es un ejemplo de un workflow. Si os fijáis en la parte derecha, tengo una fase de creación, selección, planificación, gestión y demás, ¿vale? Donde va pasando por una serie de etapas. Y si os fijáis, cuando estamos aquí en la parte de planificación y en la parte de gestión, por ejemplo, puedo tener unos indicadores, unos semáforos que depende de qué valor se pueden poner en rojo, amarillo, verde. Puede pertenecer a unos departamentos, cada uno de esos proyectos, y pueden tener un propietario, un costo y demás. Bueno, estas son cositas que vamos a ir viendo y quería que tenerlo en cuenta para enlazar un poquito con la sesión de las iniciativas. Un ejemplo de vista por tipo de proyecto en Project Online podría ser el siguiente. Aquí yo no tengo clasificados los proyectos por etapas, tengo clasificados los proyectos por tipo de proyectos. ¿Recordáis que era un tipo de proyecto? Un tipo de proyecto era que cuando yo estoy dentro de una organización podemos tener proyectos para infraestructura, proyectos para marketing, proyectos para nuevo desarrollo. O a lo mejor todo el mundo tenemos el mismo tipo de proyecto. Un tipo de proyecto es una plantilla de project junto con un workflow correspondiente, si lo tiene o no lo tiene, que bueno, podemos elegir uno u otro, depende de mis necesidades, y a lo mejor tengo un sitio de colaboración. Hay muchas veces cuando hacemos una implementación en una organización que nos dicen, aquí somos muchos departamentos, pero todo el mundo vamos con el mismo tipo, porque vamos con una misma plantilla, con el mismo workflow y con un mismo sitio, entonces no me complico la vida. Pero hay gente que dice, no, yo quiero directamente tener tipos diferentes. Si os fijáis, en esta imagen tengo tipos de proyecto y tengo departamentos. Quiere decir que hay diferentes tipos que se pueden utilizar en todos los departamentos. Y a lo mejor puedes tener unos indicadores, como os decía, el rojo, amarillo, verde, porque me interesa ver directamente en un dashboard cómo estoy, si estoy mal, bien o voy un poquito atrasado o no atrasado o según la planificación. Puede haber indicadores con respecto a lo que queramos. Como sabéis, ya lo hemos comentado en sesiones de Project, cuando estamos trabajando con Project, de todas las variables que pueda haber en gestión de proyecto, que puede haber 1000 y pico variables, hay 5 variables que son las principales. Comienzo, fin, duración, trabajo y costo. Y a ti lo que te va a interesar en los proyectos es cuándo comienzas, cuándo terminas, cuánto dura, cuántas horas invertimos y cuánto me cuesta. A algunos os interesarán más cosas y a otros menos, dependiendo si vais a controlar los costos o no con la herramienta, si vais a controlar recursos o no con la herramienta. Eso ya cada organización decide. Pues por cada uno de esos indicadores tenemos que tener esos semáforos para ver si, dependiendo de lo que dijimos en esa línea base del proyecto, yo me estoy retrasando o no me estoy retrasando. Para eso son estos indicadores. Bueno, en esta vista estamos viendo también propietario, estamos viendo el nombre de la etapa en la que estamos en ese momento y un total de costo. Este es un ejemplo de los miles de ejemplos que se pueden plantear. Cuando estoy trabajando con un proyecto, como sabéis, entran en juego unos PDPs. Unos PDPs, como comentamos en la sesión anterior, son esas páginas de Project. Son esas páginas que cuando yo creo un proyecto, las voy a utilizar para meter la información al proyecto. Hay PDPs que pueden ser esa información básica, que son campos de proyecto. El nombre del proyecto, la descripción, la fecha de comienzo, total beneficios, total de costo, bueno, y lo que queramos ahí meter. Eso es muy personalizable. Son PDPs para esos campos del proyecto. ¿Para qué me valen los campos del proyecto? Los campos del proyecto me van a valer para yo luego poder hacer filtros, agrupaciones, consultas por un campo determinado o clasificaciones de lo que yo quiera.
tanto en las vistas como en los informes o repos que creamos más adelante. Está claro que cuando estamos trabajando directamente con los proyectos en la parte de iniciativa o en la parte de proyecto, vamos a tener este PDP. Pero el otro día cuando estábamos hablando de las iniciativas, no teníamos para nada el diagrama de Gantt, porque es que todavía no me vale para nada el diagrama de Gantt. Una iniciativa es algo que empezamos a documentar, algo que empezamos a crear ese business case de la iniciativa, esos problemas, esos riesgos. Cuando esa iniciativa me dan el visto bueno y se convierte en proyecto, ya entonces entra en juego la planificación, el cronograma. Y el cronograma del proyecto es ese diagrama de Gantt que podemos crear donde vamos a meter ya las diferentes tareas con las duraciones, los comienzos, los fines de las tareas, los hitos, las tareas de resumen, asignar recursos y demás, todo lo que conocemos en gestión de proyectos. Tenemos que tener en cuenta una cosa, y es algo que me tiene que quedar muy claro. Con Project Online yo puedo crearme un proyecto desde cero, pero no es exactamente igual que hacerlo con Project Cliente, que conocemos, el Project Professional 2016 o Project Professional 2013. Yo cuando estoy hablando de... Algunos de vosotros ya lo saben porque sé que están en algunas implementaciones con vosotros. Cuando estoy hablando de los roles o los tipos de usuarios que entran en juego en una PMO, en una oficina de proyecto, en una gestión de Project Online, existen diferentes roles. Existen los administradores, los jefes de negocio, los jefes de cartera de proyecto, los jefes de proyecto, los miembros de equipo. Pero cuando hablo de jefe de proyecto, hablo de dos jefes de proyecto. Los que llamo jefes de proyecto Pro y los que llamo jefes de proyecto PWA o jefes de proyecto web. El jefe de proyecto Pro es el que utiliza Project Professional, la herramienta de escritorio, donde puede hacer todo de todo. Y el jefe de proyecto web es esa persona que se va a encargar de mantener proyectos. Se va a encargar de ver aquí los proyectos, puede editarlos y puede directamente insertar tarea, eliminar tarea, hacer cosas básicas que vamos a comentar ahora mismo. Dentro del proyecto online tenemos una cinta de opciones en la parte superior donde tú puedes directamente, estando en un proyecto, editar el proyecto, puedes guardarle, puedes cerrarle, cambiar estado, bueno, las cosas típicas de los proyectos. Pero me gusta dejar esta slide en la presentación para que estéis viendo esas dos trocitos de barras que están en la parte inferior. Cuando yo soy un jefe de proyecto que entro a Project Online y edito una planificación, esas son las funcionalidades que tengo disponibles. Yo puedo guardar el proyecto, puedo publicar el proyecto. Ya lo sabéis, guardar el proyecto es guardar ese borrador y que todavía nadie se entere lo que estoy haciendo, porque es mi borrador. Y publicar es publicar ese proyecto para que ya la gente se entere lo que estamos haciendo. Para quien no lo tenga claro, ¿cuándo se guarda y cuándo se publica? Como sabéis, a muy grandes rasgos, en un proyecto hay dos fases principales. Está lo que se llama la planificación y está el seguimiento. La planificación es cuando empezamos a planificar las tareas, los recursos, asignaciones y montamos todo. Montamos nuestro cronograma, nuestro diagrama de Gantt. Llega un momento en el que tenemos todo preparadito y vamos con la gente que entra en juego en el proyecto, lo vamos controlando. Decimos, oye, ¿esto es lo que queremos hacer? Sí, ¿está bien? No, hazte este cambio. Vamos cambiando, vamos preparando. Todo eso que lo vamos haciendo, vamos guardando, guardando, guardando y es un borrador. Todavía no me interesa publicarlo para que lo vea la gente. En el momento que nos juntamos todas las personas que vamos a entrar en juego en el proyecto, tenemos la planificación y decimos, esto es lo que queremos que hacer, damos el OK, ¿estamos todos de acuerdo? Perfecto. Ese es el momento en el que se guarda la línea base del proyecto y además de guardar la línea base del proyecto, lo que se hace es publicar el proyecto. O sea, ese es un consejo, ¿eh? Un proyecto se publica después de guardar la línea base del proyecto y cuando está todo preparado. Digo este consejo y solamente como aclaración a los que sois usuarios de Project Server versión 2007 y anteriores. Porque con la versión 2007 y anteriores, como comenté el otro día en la sesión de iniciativas, el sitio de colaboración del proyecto no se podía crear hasta que no se publicaba. Pero con la versión 2010, 2013 y Project Online, el sitio de colaboración del proyecto se crea en el momento que yo guardo el proyecto. Por eso quería puntualizarlo.
Volviendo a las cintas de opciones y fijándonos en esas dos cintas inferiores. Si os fijáis, las opciones que puedo hacer yo desde la parte web en Proyecto Online son, además de guardar y publicar, dar avance al proyecto del 0 al 100%. Esto hay veces que está bien, pero hay veces que esto no me vale. O sea, del 0 al 100% es, no he comenzado un 0%, he comenzado un 25%, estoy por la mitad un 50%, estoy terminando un 75% y he terminado un 100%. Perfecto, esto a mí personalmente y a muchos de vosotros os cuadra cuando el proyecto a lo mejor no tiene recursos y no tienes que controlar las horas de los recursos. Pero si yo tengo que controlar las horas de los recursos no es una forma buena de hacerlo. Y de hecho, si yo tengo que controlar las horas de los recursos, quien da el avance no eres tú como jefe de proyecto. Tiene que ser el recurso desde su parte de horas o desde sus tareas. Lo vamos a ver luego más tarde. Puedo directamente crear resumen, crear una tarea de resumen y poner directamente sus tareas. Puedo directamente vincular y desvincular tareas. Puedo guardar la línea base del proyecto. Puedo decir si la aprobación es manual o es automática. Puedo insertar, puedo eliminar una tarea y puedo agregar escala de tiempo. ¿Vale? Y no puedes hacer más cosas. Para mucha gente es más que de sobra, porque mucha gente que tiene un project cliente en su máquina lo que hace es esto, es mantener planificaciones. Le pone una planificación y luego lo que hace es insertar tareas, eliminar tareas, vincular tareas, porcentajes de duración y ya está. Perfecto, eso perfecto. Cuando un recurso entra a Project Online puede pasar a un sitio que es para ver sus tareas de recurso en Project Online. Un recurso, sabéis que dentro de la organización yo soy un jefe de proyecto, yo asigno tareas a mis recursos y mi recurso lo que hace es que pasa a un sitio donde va a visualizar sus tareas y este recurso puede dar avance. Esto se configura como queramos. Este es un ejemplo que estoy poniendo en pantalla, pero para dar avance a las tareas que tengo yo asignadas, lo puedo hacer directamente porque digo que ya he hecho el 20%, el 30%, el 40%. Lo puedo hacer porque digo que ya he hecho 8 horas, 4 horas, 5 horas. He hecho 8 y me quedan 10, como tú quieras. O como quieran que lo configure. Se puede configurar de diferentes maneras. Esto cuando se prepara la implementación, según trabaje la empresa, lo configuramos y así luego podemos dar avance. Un recurso se puede meter en tareas. Si os fijáis, este recurso pasa aquí a tareas y ve mucha información. Por cada proyecto en el que está, va viendo un montón de información. Si este recurso estuviese en muchos proyectos, ve mucha información y al final tiene que filtrar para ver qué va a sacar. Entonces hay veces que a mí me puede interesar decir, no quiero trabajar con tareas, quiero trabajar con partes de horas. Si dentro de tu organización estás acostumbrado a trabajar con timesheet o con partes de horas, esta es una opción muy buena. Un parte de horas lo que me va a permitir es que en un periodo de tiempo, a lo mejor en esta semana, la semana que viene, la semana anterior, depende de cómo me dejen, voy a ver todo lo que tengo que hacer durante la semana. Y yo directamente me voy a meter al parte de horas y puedo decir cuántas horas he hecho. Tengo la posibilidad de decir cuántas horas reales he hecho, cuántas horas extras he hecho y cuántas horas que no son facturables he hecho. Eso depende de cómo lo configuremos. Pero si os fijáis, esas 4 tareas que tengo en la parte superior son tareas que yo tengo asignadas a proyecto, pero en la parte inferior tengo también otras cositas que se llama el tiempo administrativo. Y es que en un parte de horas, un recurso puede meter las horas asignadas a proyecto y puede meter tiempo administrativo. ¿Qué es el tiempo administrativo? El tiempo administrativo es el tiempo que dedicamos a cosas que no son del proyecto. Hay gente que crea un tiempo administrativo que se llama formación, reuniones, sesiones, administrativo, por enfermedad, días libres, lo que tú quieras, puede ser el concepto que tú quieras. Y lo que haces es que el tiempo administrativo lo metes ahí y dices, he dedicado 1 hora a formación. Esa hora de formación más las 7 que hemos estado restantes trabajando con nuestro proyecto, pues acumulan las 8 horas que yo tengo al día, por ejemplo, 8 o las que tengáis de jornada laboral. ¿Vale? Es un ejemplo para meter horas. Bien, y también tenemos que saber que dentro de nuestro proyecto online, cuando estamos trabajando con proyectos,
por supuesto, tenemos ese centro de recursos donde yo puedo ver a todos mis recursos que están dados de alta dentro de la organización y son recursos que puedo estar trabajando con ellos de tipo costo, de tipo trabajo o de tipo material y esos recursos los tenemos compartidos para todos. Ya lo sabéis, cuando tú lo estás utilizando Project Online de un servidor de Project, cuando tú solamente utilizas Project Cliente sin conectar con nada, ¿cuál es el problema? Que si yo tengo un proyecto con 5 recursos, me lo controlo. Pero si yo tengo 2 proyectos con 5 recursos, yo ya no sé dónde están los recursos. A lo mejor sé un poquito más de Project y me conozco lo que se llama el fondo de recursos para compartir los recursos. Pero si dentro de mi organización somos 5 jefes de proyecto, con 2 proyectos cada uno y con 5 recursos compartidos, ¿qué pasa en las organizaciones? Que si no tengo un sitio donde pueda yo colaborar con todos los recursos, al final eso es un poquito lío, porque yo no sé dónde están los recursos, si están sobreasignados o no sobreasignados. Cuando estamos en Proyecto Online vamos a tener un sitio, como estáis viendo en pantalla, que es el centro de recursos, donde voy a dar de alta a todos los recursos y donde yo puedo empezar a seleccionar cada uno de esos recursos y puedo ver cómo están de disponibles y no disponibles los recursos. ¿Vale? Esos recursos, repito, pueden ser recursos tipo trabajo. Un recurso tipo trabajo es un recurso que le vamos a controlar por horas, una máquina o una persona que controlamos por horas. Un recurso de tipo costo son esos recursos que yo no sé todavía cuánto valen hasta que no lo asigna el proyecto. Imaginaros que yo tengo que hacer un vuelo desde Madrid a Panamá y cada vez que vuelo de Madrid a Panamá el billete, el pasaje me cuesta diferente. Entonces yo no puedo decir un costo fijo para el pasaje. El pasaje lo pongo cuando lo compro para el viaje. Y los recursos de tipo materiales son esos recursos que no te interesa tanto controlar la hora, sino controlar las unidades. Por ejemplo, yo quiero tener un recurso de tipo material que puede ser un alquiler de una sala, o puede ser un alquiler de un ordenador, o puede ser unos metros de cable si tengo que hacer una instalación. Tanto cuesta el metro, por tantos metros que tengo, es lo que me importa. Justamente el dinero, el monto total. ¿Vale? Bien, eso es un poquito la idea. Pues esto es un poquito los conceptos básicos sobre los que nos vamos a centrar y quería tener muy claro sobre esa gestión de proyectos. Toda la demo esta y todo el vídeo al final lo tendréis en ese enlace. Como siempre, después os dejaré este PDF colgado en la comunidad para que podáis descargarlo y verlo. Y el vídeo pues lo tenéis también disponible para mañana. Perfecto, y vamos a arrancar aquí con nuestro proyecto online. Nos vamos a la parte de proyectos, al centro de proyectos. Como habíamos visto en la sesión anterior, estuvimos trabajando con la parte de iniciativas y con las etapas de creación, fase de creación y fase de selección. Cuando estamos trabajando con gestión de proyectos, podemos tener proyectos que estén sin workflow o proyectos que estén con workflow. Estos proyectos que estén con workflow son proyectos que ya han pasado de la iniciativa y están ahora en la gestión. Si yo me voy a uno de ellos, lo que me está viendo la herramienta es que yo tengo ya la planificación de ese proyecto, como comentaba antes. En esa planificación de este proyecto, pues bueno, es un diagrama de Gantt. Este es un diagrama de Gantt que lo tengo aquí directamente en Proyecto Online. Puedo ver toda esa información, puedo tener diferentes vistas de este diagrama de Gantt, las típicas. Yo puedo tener para ver los costos, ver el seguimiento del trabajo, ver el seguimiento de las fechas, lo que tú quieras. Tienes un montón de información y luego es completamente configurable. Además, este diagrama de Gantt, yo si quisiera, podría editarlo y tengo la posibilidad para abrirlo en el explorador, o sea, abrirlo aquí en web, que es para editarlo, como hemos visto antes en la introducción de las cintas de opciones, o yo podría directamente abrirle en Microsoft Project. Si yo lo abro en Microsoft Project, lo que va a hacer es que automáticamente esto me lo abre en mi Project Cliente, puedo hacer toda la funcionalidad que yo sé con Project Cliente y luego puedo guardar aquí los cambios. Vamos a suponer que yo simplemente lo quiero editar y lo quiero editar en el explorador. Cuando lo edito en el explorador, lo que voy a conseguir es que la cinta de arriba se me va a habilitar. Lo vemos por aquí. Y yo ahora ya podría directamente decir cómo está esta tarea de completada del 0 al 100%. Podría directamente vincular tareas con el vínculo, desvincular tareas. Podría directamente meter un nivel o quitar niveles a tareas. Podría convertir automática a manual.
podría guardar directamente las líneas bases correspondientes. Tenemos la posibilidad de esas 10 líneas bases más la principal. Podría yo estar aquí y decir que quiero insertar una tarea, ¿vale? O que quiero eliminar una tarea, lo que quieras aquí. Entonces abriríamos un hueco para la tarea directamente o podrías eliminar la tarea, como tú quisieras. O sea, puedes hacer las funciones básicas, pero repito que no, a lo mejor no el 90, pero el 80% de la gente que trabaja con Project lo que hace es eso, es mantener planificaciones. Entonces, ese 80% de la gente son los jefes de proyecto web, los jefes de proyecto que tienen que mantener una planificación. Por lo tanto, con la herramienta de Project Online tienen más que de sobra. Si yo soy un jefe de proyecto que necesito el cliente, repito que esto no es una sesión de licenciamiento, ya tenemos por ahí unas donde explico todo esto en detalle. Yo necesitaría Project Online con Project Pro para Office 365 o Project Online con mi Project 2013 o 2016. Y es el proyecto donde puedo estar manejando esta información. Bien, yo tengo esta información, esto lo puedo estar manipulando desde aquí, esto lo podría yo guardar, lo podría publicar, ¿vale? Como quisiera en cada momento. Yo me puedo estar desde aquí de la parte de planificación, me puedo ir a la parte de proyecto y dentro del proyecto tengo aquí una opción para crear equipo y yo desde la parte web podría directamente seleccionar, estos son los recursos que os he comentado antes que tengo disponibles ahora mismo en el centro de proyecto, de recursos, perdón, y yo podría seleccionar mis recursos y podría asignar el equipo este a mis recursos. Solamente para que daros una observación, y es que cuando yo creo recursos, esos recursos los tengo disponibles. Si yo me voy aquí a moverme por las opciones, ¿vale? Yo puedo tener aquí el nombre del recurso y cuando voy a desplegar tengo la lista de los recursos disponibles. Una observación muy importante. Esta es la única manera de poder asignar recursos en Project Online. ¿Vale? Entonces, si yo tengo que asignar recursos desde Project Online, si no quiero controlar el porcentaje, está perfecto. Pero si tú quieres controlar que el recurso está al 20%, al 50%, al 10% de las unidades, no lo puedes hacer directamente en Project Online. Lo tendría que hacer con el Project Cliente, ¿vale? Con Project Professional 2016. Pero bueno, ahí podría estar asignando yo estos recursos. Por supuesto, claro está, yo puedo asignar esos recursos. Estos recursos que esté asignando se me meterían en mi diagrama de Gantt y bueno, guardaría y publicaría mi proyecto. A lo mejor te puede interesar a ti también, como vimos el otro día, dar un poquito de detalle al proyecto. Detalle al proyecto es que yo tengo una serie de campos personalizados. Toda esta información está rellena ya porque ha venido de la iniciativa y tengo decir qué campos quiero rellenar, ¿vale? Porque a lo mejor tengo información sobre cada uno de estos campos. Como sabéis, cuando estás trabajando con Project Cliente, puedes crearte campos personalizados y trabajar con campos a nivel de tarea y a nivel de recurso. Cuando estás trabajando con un servidor, también tienes campos a nivel de proyecto. Y por supuesto, ya lo vimos el otro día, yo me podría ir al sitio de colaboración del proyecto. Si este sitio arranca una iniciativa, cuando voy avanzando en el proyecto, voy teniendo toda esa información. Yo podría meter más documentación, podría meter más riesgos, más problemas y demás. Vale, lo comentamos ya en la parte iniciativa y esto fue lo que creamos el otro día. Creamos unas carpetas donde vamos a preparar aquí la documentación correspondiente con este proyecto. Como se supone que ha venido de la iniciativa, ya tenemos información creada. Si yo quisiera, podría crear aquí un documento nuevo, ¿vale? Porque hay veces que quiero crear documentos en la iniciativa y hay veces que cuando estoy en la parte de gestión de proyecto tengo que rellenar esas actas del proyecto. Yo podría crear aquí un documento, que es un documento, por ejemplo, documento de acta del proyecto, ¿vale? Por poner un ejemplo. Si yo creo el documento de acta del proyecto, cuando me voy atrás, pues se creará ya el documento 2, porque no le doy ningún nombre, y aquí tengo directamente creado este documento. Podríamos trabajar con problemas, con riesgos, como vimos también en la sesión de iniciativas. Yo tengo ya creados unos riesgos, yo podría crear mis propios riesgos, o podría ver alguno de los que hubiera ya creados, porque a lo mejor este riesgo que está activo en este momento ya se puede desactivar, ¿vale? O este riesgo a lo mejor se puede completar o cerrar, porque es un riesgo que vino de la iniciativa. En cualquier momento, si hay algo creado, yo puedo editarlo y cuando edito yo me puedo ir directamente a este riesgo y decir cuál es la probabilidad, que es el 0%, yo puedo directamente decir que la fecha ya la he completado, yo puedo lo que quieras, o sea, puedes estar modificando cualquier información sobre el riesgo. Siempre que modifique yo podría luego guardar la información y demás. A lo que voy es que como puntualicé bastante el otro día,
el sitio de colaboración arranca desde la iniciativa, pero el sitio de colaboración se va alimentando durante toda la vida de ese proyecto. ¿Puedo meter aquí luego más información? Perfecto, a lo mejor me interesa poner, porque en implementación nos pide la gente, mejores prácticas, lecciones aprendidas y demás. Eso ya como se quiera. Bien, vemos que tenemos ya un proyecto donde puedo tener mis tareas, puedo tener mis recursos y puedo tener mi sitio de colaboración y voy metiendo esa información. Como os decía antes, aquí estoy viendo el proyecto de esta manera, ¿vale? Pero a lo mejor te puede interesar y decir, no quiero ver propuestas y proyectos. Como estoy trabajando en proyectos, solamente quiero ver las etapas del proyecto. Y es más, yo aquí soy administrador y veo todo de todo. Pero si yo fuese un jefe de proyecto, a lo mejor las vistas anteriores ni las veo. No es que ni las vea, es que ni me interesan. A mí me interesa a lo mejor la vista de planificación y la vista de gestión. Y solamente entro en planificación y gestión aquí. Y las demás no hace falta verlas. Yo vería esta información, veo aquí las etapas de planificación y gestión y veo aquí diferente información sobre mi proyecto. Pero como os decía en la presentación inicial, me puede interesar ver todo esto y a lo mejor lo quiero tener clasificado por tipo de proyecto. Y lo que estoy viendo son todos los proyectos por cada uno de los tipos correspondientes a los departamentos, ¿vale? Con diferentes indicadores, con diferentes fases, diferentes etapas. En resumen, tú puedes personalizar las vistas que vas a visualizar en tu centro de proyectos para verlas como quieras, clasificadas por recurso, clasificadas por proyecto, clasificadas por departamento, clasificadas por tipo, clasificadas por lo que se te ocurra. Es preparar diferentes filtros y diferentes grupos. Y en base a eso jugamos. Esos filtros y grupos, como estamos en el centro de proyecto, se van a relacionar con esos campos personalizados que estamos tecleando en ese PDP, por ejemplo, de la información global o información general. Cuando tú tienes planificado todos tus proyectos, ves tareas, ves recursos y ves la información como tú quieras en tu centro de proyectos, puede llegar a pasar de que has asignado tareas a los diferentes recursos, como hemos visto antes en el proyecto, lo típico. Yo asigno tareas a un recurso. Ahora yo soy un recurso y como soy un recurso, yo quiero saber cómo un recurso pasaría a la herramienta y vería esto. Para empezar, repito otra vez, como yo soy un administrador, veo todo de todo y veo todas las opciones. Pero si yo fuese un recurso, no vería todas las opciones. Pero sí podría ver dos de ellas. Y dos de ellas son, ¿qué tareas tengo que hacer? ¿Qué tareas me han asignado? Para que yo pueda decir el avance de esas tareas. Y esas tareas que tengo que hacer o esas tareas que me han asignado, depende cómo lo configure, lo puedo ver en dos sitios diferentes. A lo mejor me puedo ir a tareas y dentro de tareas lo que voy a ver es una vista en la que saco todo lo que tengo en curso con los diferentes proyectos en los que estoy en marcha y con las diferentes tareas que tengo asignadas en ese proyecto. ¿Cuál es la fecha que me han planificado de comienzo? ¿Cuál es la fecha de fin? ¿Cuál es mi trabajo restante? ¿Cuál es mi porcentaje de trabajo? ¿Cuál es el trabajo que he hecho? Bueno, y un montón de información con respecto al trabajo. Dependiendo cómo lo tenga configurado, a lo mejor me lo han configurado para que yo me meta en la herramienta y yo dé un porcentaje de avance a la tarea, o a lo mejor me lo han configurado para que yo entre a la herramienta y yo diga las horas que he hecho o las horas restantes. Si yo tengo una tarea determinada, yo podría dar un clic a una tarea determinada, que es una tarea que me han asignado para este proyecto, y entonces yo como recurso podría ver un poquito más de información de la tarea. Y yo veo que esta tarea tiene un trabajo total de tantos días o tantas horas, el trabajo que he finalizado, cuándo comienza, cuándo termina, cuántas horas me restan, y ahí tengo un poquito de historial. Y como os comentaba antes, dependiendo de cómo lo configuremos en la implementación, el recurso podrá meter la información de una manera o de otra. El recurso podría cambiar aquí su información, podría guardarlo y podría enviarlo o podría actualizar cualquiera de las partes de esta información. No vamos a hacer aquí todo el proceso porque no es el objetivo del webcast de hoy. Pero cuando un recurso rellena información en sus tareas y esta información lo guarda y lo envía, eso le llega al jefe de proyecto de ese recurso para que le dé la aprobación. Pero un recurso,
Como os comentaba antes, fijaros qué de información hay en pantalla y tengo mucha más por debajo. Si se va a tareas, ve todo esto. Pero a lo mejor ese recurso puede decir, no, yo estoy acostumbrado porque dentro de mi organización rellenamos unas planillas, unos timesheets, unos partes de horas. Y para mí sería mucho más cómodo tener un parte de horas y yo poder rellenar esa información. Entonces, si esa es tu manera de trabajar dentro de la organización, en vez de trabajar a tareas, podemos trabajar a partes de horas o timesheet. Como os decía antes, esos partes de horas o timesheet podemos tener esta información. Voy a hacer una cuestión porque como tengo los datos cargados de la versión de demo, voy a hacer aquí un cambio un momentito, voy a seleccionar un periodo. Se supone que siempre vamos a trabajar con el periodo actual, ¿vale? El periodo actual es en la semana en la que estamos, pero mis datos están aquí un poquito más desfasados, entonces cambio la fecha para que veáis un poquito, ¿vale? Ahí está saliendo una tarea. Entonces yo puedo estar viendo que en el periodo que he seleccionado, que puede ser la semana actual, yo tengo una tarea disponible, pero ya no veo el bloque con todas las tareas como veía antes, porque es el trozo de la tarea que tengo que hacer durante esta semana, durante este periodo. Yo vería también tiempo administrativo que me tienen puesto la organización, por ejemplo, para decir qué tiempo estoy dedicando a administrativo, que son cositas sueltas, a conferencias, a formación, al tema de ticket, al tema de baja por enfermedad, al tema de tiempo libre, lo que tú quieras. Bien, entonces vemos que un recurso puede pasar a ver esa información. Pero cuando estamos trabajando con gestión de proyectos, un tema muy importante también es todo ese pool de recursos. ¿Dónde están metidos todos los recursos? ¿Qué pueden hacer todos los recursos? ¿Cómo están de disponibles, no disponibles los recursos? Yo me puedo ir a un sitio que es el centro de recursos. El centro de recursos es la parte que tiene Proyecto Online, como os he mostrado antes en la presentación, donde voy a ver todos los recursos que están dados de alta dentro de mi organización. En Proyecto Online puedes tener recursos genéricos y recursos no genéricos o recursos personalizados. Un recurso genérico puede ser un técnico, un analista, un programador, un fontanero, un arquitecto. Un recurso no genérico personalizado es Juan, Pedro, María. Son ya las personas correspondientes. Cuando yo dé de alta los diferentes recursos, y voy a hacer una puntualización para aclarar, en Proyecto Online es diferente un recurso de un usuario. Usuario es la persona que tiene una licencia para pasar a la herramienta. Recurso es una persona que asignamos a una tarea. Hay gente que prepara la herramienta para que los recursos puedan pasar a dar su avance. Pero hay organizaciones que los avances no lo dan los recursos, lo dan los jefes de proyecto. A lo que voy con esto es que no es obligatorio que un recurso sea usuario. O sea, yo puedo tener 40 licencias de Project y puedo tener 400 recursos. No tiene licencia para pasar a la herramienta, son nombres que vamos a asignar a diferentes tareas para luego poder estar viendo y sacar estadísticas. Pero importante, si el recurso no es usuario, no podrá pasar a la herramienta para dar avance. Lo tendrá que hacer el jefe de proyecto. Si el recurso es usuario, podrá pasar a la herramienta para dar avance. No tiene nada que ver con esta sesión, pero lo he comentado antes y lo tenéis en otros vídeos. La licencia que necesita un recurso para dar avance a las horas que le asignan y para colaborar en un proyecto en el sitio del proyecto, ese recurso necesita una licencia de Project Lite o Project Lite, ¿vale? Que no es el proyecto, es una licencia más reducida. Bien, cuando tienes estos recursos, tengo aquí una lista de recursos, yo podría seleccionar cualquiera de estos recursos, por ejemplo, tengo marcado estos dos, y podría decir, ¿cómo están de disponibles estos recursos? ¿Cuál es la asignación? ¿Cuál es la planificación de la capacidad? Yo puedo decir, por ejemplo, asignación de recursos, porque soy una persona que tengo que controlar a los recursos, y lo que voy a estar viendo es una vista en la que muestro el recurso o los recursos que he seleccionado y me saca automáticamente todas las tareas y todos los proyectos en los que participan, con las horas asignadas, con el trabajo restante, cuándo deberían comenzar, cuándo deberían terminar. Esto es plenamente configurable. Aquí hay gente que cuando hacemos implementaciones nos dice ponme un indicador que se ponga de un color rojo, verde o amarillo, dependiendo de la situación, ¿vale? O sácame otra información, pues sacamos otra información. Esto se puede configurar como queramos. Y luego hay otra parte que es el planificador de la capacidad. Aquí simplemente lo voy a comentar por encima,
pero os recomiendo que veáis el vídeo que grabé sobre novedades de Project 2016, que lo tenéis en el sitio de web, ahora después lo voy a enseñar, de YouTube, porque ahí comento en detalle todo esto y comento la nueva capacidad de toda la parte de solicitud de recursos, donde se enlaza la parte de Project Cliente con Project Online, ¿vale? Y donde podemos hacer lo que es la petición de recursos. O sea, yo puedo tener un intermediario ahora mismo porque yo quiero solicitar un recurso, pido a ver si está libre o no libre y una persona me lo gestiona. ¿Vale? Todo eso tenéis explicado en un vídeo específico de este tema. Aquí voy a comentarlo por encima. Por encima es lo siguiente, si os fijáis he seleccionado a esos dos ALEs que tengo en mi equipo y de esos dos ALEs, como son dos personas, ¿vale? Dependiendo de lo que yo tenga, puedo estar seleccionando las horas correspondientes aquí de cada uno. Aquí tengo lo que tienen de disponible en su capacidad, como aquí está fin de semana y está festivo, aquí están a 0. Aquí están disponibles durante toda la semana y aquí está a 0. Y en este ejemplo, porque me ha seleccionado fechas actuales, como os he comentado, como los datos son anteriores, veo que en fechas actuales ahora mismo estarían disponibles. Si estos recursos no estuvieran disponibles porque están asignados a tareas, se abrían aquí unas barritas y se me pasan de su disponibilidad. ¿Vale? Simplemente para que lo supierais ahí. Bueno, esto es un comentario. Repito que esto solamente es para que lo veáis y sepáis que existe ahí esa parte de gestión de recursos. Pero que toda esa información la tenéis directamente en otros vídeos que tenemos por ahí preparados. Bien, pues me voy a salir por aquí. Hemos visto información de proyecto. Hemos visto que esos proyectos, cómo podemos gestionar fácilmente, cómo podemos trabajar con tareas, para que un recurso pueda dar su avance a las tareas, con los partes de horas, con los recursos y demás. Todo eso lo estamos viendo dentro del centro de proyectos, dentro de mi plataforma de Project Online. Como hemos comentado, el siguiente webcam va a estar enfocado a cómo crear ese workflow para trabajar y vamos a tener dos de reporting. No vamos a ver nada de reporting, pero solamente os hago la primera introducción a lo que veremos ahí. Cuando tengo toda esta información metida en la herramienta, tanto de iniciativas como de proyectos, al final puedo hacer cualquier tipo de reporte. El tipo de reporte es, ahora quiero que eso no se quede aquí, quiero que eso me lo saque fuera. Y por ejemplo, lo puedo sacar fuera de una manera tan sencilla como trabajar un Excel, una hoja de cálculo, donde quiero atacar a la información de los proyectos y que me saque una información sobre los 10 proyectos principales clasificados con los diferentes filtros, con diferentes indicadores. Uno de los webcasts que veremos es cómo crear estos reports con Excel y luego veremos también cómo crear estos reports con Power BI. En resumen, veis que con esta herramienta de proyecto online podemos cubrir muy bien todo ese ciclo de vida del proyecto. La gente que sea de negocio se encargará de controlar las iniciativas, la gente que sea de proyectos se encargará de controlar los proyectos. Y cada uno verá la parte correspondiente y al final sacaremos los diferentes informes con Excel, con Business Intelligence, con lo que queramos para sacar esa información fuera y mantenerla. Y dependiendo del tipo de usuario, pues me manejará más o me manejará menos y tendrá más opciones para poder hacer cada una de esas cosas. Toda esta información que estamos comentando, que hemos comentado aquí en el webcast, sabéis que podéis profundizar sobre ella, ¿vale? Podéis manejar sobre ella. Todo esto, al final, lo vais a poder encontrar en www.icomplutense.com, que está en la web donde tenemos con toda la información de Project y de Visio, y tenéis aquí todos los enlaces a la comunidad, tanto de Facebook, como de LinkedIn, como la parte de YouTube. Me voy directamente al canal de YouTube, y en el canal de YouTube vais a tener ahí todos los vídeos colgados con toda la información. Quien no estuvo el otro día o quien estuvo y no lo sepa, que sepáis que ya tenemos aquí disponible el webcam que grabamos el otro día, ¿vale? Este webcam es el webcam de cómo trabajar con las iniciativas, pues para mañana tendré disponible cómo trabajar con los proyectos. Tenéis aquí mucha más información sobre lo que queráis de Project, de Visio y demás. Acordaros, ideas Project, ideas Visio. Bueno, tenéis aquí de todo. Y bueno, podéis estar viendo dentro de Proyecto Online toda la información que queréis sobre nuestros vídeos. Y para terminar, os recomiendo que visitéis también el hashtag que tenemos en Twitter, webcaps iComplutense, y ahí estamos colgando toda la información referente a los webcaps y ahí también tenéis todos esos enlaces a los vídeos que estamos grabando y noticias que estamos sacando sobre los webcaps. Bueno, espero que os haya gustado la sesión, que os haya aclarado en estos 2 días cómo trabajar con esas iniciativas y proyectos en Project, y os espero en los siguientes webcaps, que recordad la semana que viene tenemos uno de Project 2016 y otro de Visio 2016.